Buenos días, voy a leer la escuela sabática para el día martes 13 de abril, titulada El pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis capítulo 6, verso 18. En este versículo tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concertan un acuerdo muy simple. Sin embargo, hay más elementos de los que se ven a simple vista. Por empezar, está el elemento de la obediencia por parte de la humanidad. Dios dice a Noé que él y su familia entrarán en el arca. Tienen su parte que hacer, y si no la cumplen, el pacto se rompería. Si el pacto se rompe, ellos serían los perdedores en última instancia, porque son los beneficiarios del pacto. A fin de cuentas, si Noé le hubiese dicho que no a Dios y no hubiese querido acatar el pacto, o hubiese dicho que sí, pero luego cambiara de opinión, ¿cuáles habrían sido los resultados para él y su familia? Dios dice que es mi pacto. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto? ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto del pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? Independientemente de la particularidad de esta situación, aquí vemos la dinámica básica divino-humana que se encuentra en el pacto. Al establecer mi pacto con Noé, Dios muestra nuevamente su gracia. Demuestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados. En resumen, este pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales, en la que cada socio del pacto depende del otro. Podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente del que lo hacen los seres humanos. Él se beneficia porque aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero eso no quiere decir que Él se beneficie de la misma manera que nos beneficiamos nosotros, que estamos en el extremo receptor del mismo pacto. Considera esta analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato. Es decir, asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado. En cierto modo, de eso se trata el pacto entre Dios y la humanidad. Considera esta analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato, es decir, asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado. En cierto modo, de eso se trata el pacto entre Dios y la humanidad. ¿Cómo te ayuda esa analogía a entender el concepto de la gracia presente en el pacto? ¿Cómo te ayuda a comprender en qué debe basarse tu relación con Dios, incluso en este momento? ¿Cómo te ayuda esa analogía a entender el concepto de la gracia presente en el pacto?
¿Cómo te ayuda a comprender en qué debe basarse tu relación con Dios, incluso en ese momento? Permíteme ahora comentar, o leer, mejor dicho, el comentario acerca de la lección del día martes 13. La combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo, en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. A menudo se escuchaba su voz elevada a Dios en oración, pidiendo su poder y ayuda a fin de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Esto era un poder condenador para los incrédulos. El mundo ha llegado a ser temerario en la transgresión de la ley de Dios. A causa de la larga clemencia divina, los hombres han pisoteado su autoridad. Se han fortalecido mutuamente en la opresión y la crueldad que ejercen contra su herencia. Pero existe una línea que no pueden traspasar. Se acerca el tiempo en que llegarán al límite prescrito. Aún ahora casi han pasado los límites de la paciencia de Dios, los límites de su gracia y misericordia. El Señor se interpondrá para defender su propio honor, para librar a su pueblo y para reprimir los desmanes de la injusticia. En los días de Noé, los hombres habían descuidado la ley de Dios hasta que casi todo recuerdo del Creador había desaparecido de la tierra. Su iniquidad alcanzó tal grado que el Señor trajo un diluvio sobre la tierra que arrasó a todos sus impíos habitantes. Su iniquidad alcanzó tal grado que el Señor trajo un diluvio sobre la tierra que arrasó a todos sus impíos habitantes. En diversas edades, el Señor ha hecho conocer la forma en que obra. Cuando ha llegado una crisis, Él se ha manifestado y se ha interpuesto para estorbar la ejecución de los planes de Satanás. En el caso de naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis, y entonces su intervención se efectuó en forma notable. En el caso de naciones, familias e individuos, permitió a menudo que las cosas llegaran a una crisis, y entonces su intervención se efectuó en forma notable. En esas ocasiones, Él ha manifestado que hay un Dios en Israel que hará que su ley permanezca incólume y defenderá a su pueblo. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios, y así fue transmitida de padres a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante,
las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se ha envilecido tanto. Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. No obstante, las medidas bondadosamente tomadas para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que fue menester limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. La ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes.